7:39 de la mañana, amigos. Vamos a continuar con la información. Comenzamos nuestro bloque de entrevistas de esta mañana. Se encuentra con nosotros Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Un montón de noticias económicas, en realidad, son las que hay por estos días, de repente un tanto opacadas por los huaicos de la política y los huaicos del clima. El crecimiento en noviembre ha sido de 3.61%, está por encima pues de las expectativas, ¿no? Según entendemos, había una noticia hoy, las 1.000 empresas, ¿no?, más grandes han aumentado su rentabilidad en promedio en un poco más de 10% durante el 2016, que yo creo que tiene que ser de todas maneras una buena noticia. Y esto de alguna manera viene arropado, ¿no?, en medio de los decretos legislativos que el gobierno dio a conocer o terminó de publicar la semana pasada, ¿no? Se venció el plazo y ya se encuentran pues en discusión en el Congreso. ¿Son importantes, Diego? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. ¿Son importantes los decretos? Pareciera que siempre pues la economía puede ser un terreno un tanto árido en materia legislativa y en términos de hacer o despertar el optimismo de la ciudadanía en general, ¿no? Pero ¿crees que sí traen realmente carne, traen pan bajo el brazo estos decretos que sobre todo pues tienen que ver con informalidad, con facilitación tributaria, con simplificación burocrática y por supuesto ya los que van a la reactivación económica en sí? ¿Hay algo realmente que tenga que destacarse por encima de lo demás? Yo creo que hay bastantes decretos interesantes, como decía, sobre todo en temas de reactivación económica y en temas de simplificación administrativa, de cara pensando también en el ciudadano, no solamente en las empresas. En temas de simplificación económica, los ejes han estado por un lado productividad y formalización, ha sido un eje, y el otro eje ha sido mejora en la infraestructura. Y la parte de productividad y formalización ha estado principalmente pensado en darle más facilidad a las MIPES, a las pequeñas empresas, para que puedan acceder pues a redes formales, tengan incentivos para entrar a formalizarse y a pagar impuestos. Entonces, ahí ha estado, por ejemplo, una de las promesas de campaña de Pedro Pablo Kuczynski de poner en 10% el impuesto a la renta por un periodo determinado, ciertas exoneraciones y facilidades para IGB, un marco un poco más amigable para pagar tributos. Entonces, por ahí creo que hay bastante carne que, si bien se pudo, obviamente siempre se puede mejorar, obviamente siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero por ahí hay bastante que agarrar. Dentro de la parte de infraestructura, quizá lo más interesante, yo diría, es este replanteamiento de proinversión. O sea, proinversión, como sabemos, no ha venido operando pues de la mejor manera los últimos años. El último año en particular no logró nada concreto importante, no logró nada concreto importante, y ahora con el señor Quijandría al frente y con las nuevas atribuciones que se les ha dado, sí podrían empezar a salir cosas interesantes este y el siguiente año. Recordemos ahora lo que ¿Cuáles son esas atribuciones? ¿Por qué tendría que funcionar mejor ahora Proinversión? A ver, por un lado se ha cambiado el gobierno corporativo de Proinversión. Los directores de Proinversión ya no van a ser solamente ministros de Estado, van a ser también directores independientes. Entonces, ¿estamos hablando entonces que hay un full time por un lado o no es eso? No es full time, pero es menos político que antes. ¿Ya? Entonces se cortan un poco los riesgos de que, bueno, yo quiero que salga, yo quiero priorizar para mi cartera esto. O no quiero porque me puede traer problemas. Entonces ahora van a haber directores independientes que pueden facilitar las cosas. Y lo otro es que Proinversión antes medio que terminaba de trabajar cuando el proyecto ya estaba en ejecución. Ya, ahora Proinversión se le ha dado el encargo y mira, tú haces el planteamiento, haces las primeras partes, el proceso de Proinversión, y una vez que ya se adjudicó, acompañas. ¿Ya? Entonces, de esta manera... Esta es una diferencia fundamental, porque por ejemplo, cuando ha ocurrido casos como los del tren, ¿no?, que en su momento fue discutido y cuestionado el diseño mismo, ¿no?, que sea solo subterráneo, qué sé yo, la respuesta de Proinversión siempre era, bueno, nosotros cumplimos un mandato político y yo acabé mi trabajo. Entonces, y en esencia había acabado su trabajo. Entonces, eso tiene muchos beneficios porque además le dan los incentivos a Proinversión para que haga bien su trabajo desde antes. ¿No? Porque si yo me voy a comer los problemas que vienen después, pues mejor hago bien mi chamba desde antes. Entonces, aquí hay una diferencia fundamental que creo que se ha trabajado bien en Proinversión. Y lo otro, claro, es este nuevo SNIP, que es invierte.pe, en temas de infraestructura, que también puede ser bacán. Entonces, yo creo que en economía eso es lo clave.
Lo otro está en simplificación administrativa. Ahora, en términos de tributarios, cuando te referías a las MIPES, pero Pablo Kuczynski siempre, la filosofía de su campaña era algo así como, yo no te voy a preguntar de dónde viene tu plata, ¿no? Porque buena parte del problema con las MIPES era lo que venía de atrás, o sea, lo que no habías declarado antes. Entonces era una suerte de amnistía sobre la cual, pues bueno, yo no te pregunto mayor cosa y comenzamos desde cero en donde estás. Esta propuesta, esta filosofía en realidad, ¿se ha cumplido en los decretos finalmente? Yo creo en parte. Mira, hay todavía, por ejemplo, en el tema... los problemas que se tenían antes con los regímenes de pequeña y microempresa eran justamente eso, ¿no? O sea, si yo ponía un empleado, me registraba formalmente y ponía un empleado en planilla, yo estaba obligado a reconocerle todo el tiempo pasado que había sido empleado informal y tenía que pagarle pues todas las vacaciones, las ETS, etcétera. Así quien formaliza, claro, así quien formaliza. Creo que eso todavía no está de todo claro en las nuevas facultades. Entonces, por ahí creo que todavía hay espacio para mejorar. De hecho, en el balance yo creo que las facultades han sido bastante buenas. Ojalá el Ejecutivo hubiera tenido pues un tiempito más para extender lo que faltó, ¿no? Que los 120 días. Ahora, para terminar el tema de MIPES, que es tan importante, porque Comex informaba en estos días que el 83% de MIPES son informales, ¿no? Es altísimo. Si hablamos de una economía informal, las MIPES son todavía, ¿no? Yo te diría que más. Probablemente más, ¿no? Sí. Entonces, cuando me hablas de incentivos, el incentivo en realidad es palo y zanahoria. Por supuesto. ¿No? El incentivo viene con su cocacho. O sea, el incentivo es en la medida que te va a doler más si no te formalizas. Eso es parte del incentivo. Por supuesto. ¿Esto también está reflejado en los decretos, crees, como debería? Mira, acá porque si no estamos hablando de a ver si se formalizan, ¿no? O sea, las leyes tienen un límite. Se les ha bajado un poco el costo. Entonces, lo que hace el empresario es análisis costo-beneficio. Exacto. ¿No? ¿Me es beneficioso o no me es beneficioso ser formal? Si no me es beneficioso, pues estamos como estamos ahorita. Entonces, lo que se ha hecho es, se ha bajado un poco el costo de entrar a la formalidad. Y eso está bien. Ahora, lo que falta todavía es hacer mucho más claro los beneficios de ser formal, ¿no? Eso todavía está medio en el aire. Entonces, tú tienes como beneficio de ser formal, mejor acceso a financiamiento, que también se ha tocado parcialmente en los decretos, para ser justo, mejor acceso a financiamiento, puedes conectarte con mejores proveedores y clientes, tienes mejor descuento en el IGB. Entonces, hay ciertos beneficios de ser formal que creo todavía se podría desarrollar un poco. La parte de fraccionamiento sí se ha trabajado. Comentabas que qué bueno hubiera sido que el gobierno hubiera tenido un periodo más. Yo creo sobre todo porque hay un gran signo de interrogación. Insistimos con el ministro de Trabajo, con el ministro Grados, lo invitamos porque la pata que está faltando ahí, y probablemente no ha sido por otra cosa, los representantes del gobierno lo han repetido, porque las políticas laborales, primero que tienes un Consejo del Trabajo, y segundo que demandan por su impacto político y su complejidad seguramente una discusión más a profundidad. Pero definitivamente la pata que está faltando con lo que tú me estás diciendo en términos de, bueno, a las MIPES sí les conviene, pero evidentemente sobre todo el estímulo de formalización tiene que ver con cuánto me va a costar a mí poner y formalizar a mis empleados. O sea, de eso se trata, porque con MIPES no estamos hablando de grandes estructuras, con MIPES estamos hablando de 3, de 4 empleados, y eso es lo que me cuesta para entrar a la formalidad. Por supuesto. Ahora, también es justo decir que el Ejecutivo, ni siquiera el Congreso, tienen facultades suficientes para resolver pues, todo el problema laboral en el Perú. Aquí hay mucho judicial y en particular mucho de Tribunal Constitucional que solucionar. Entonces, el Ejecutivo podría haber dado, pues, no lo hizo, pero podría haber dado decretos muy relacionados con el sistema laboral y aún así no haber solucionado lo problemático que es la facultad. O sea, el TC tiene que estar sentado en esta mesa, sobre todo por sus resoluciones recientes, que en muchos casos... el TC tiene que estar metido en la reforma laboral sí o sí. No hay manera de darle la vuelta. El TC tiene que estar sentado en la reforma laboral. Ahora, ese es el gran tema que se viene, el de la reforma laboral, yo creo. Ojalá. O sea, el ministro Grados ya conformó este comité consultivo, tienes por supuesto el Consejo Nacional del Trabajo donde van a llegar sus propuestas y ese va a tener que ser el siguiente capítulo. Sí, y hay muchísimo que conversar ahí, porque no es solamente, a ver, esto más o menos viene atado, no entiendo que por la naturaleza de la comisión que se ha conformado se va a hablar no solamente pues de trabajo, sino de lo que viene conjunto, viene de salud, viene el pago a pensiones. Entonces, ¿cómo replanteamos esto para que el pago a salud y a pensiones, por decir dos cosas, no se conformen en un impuesto al trabajo? Ya.
Reactivación económica, temas, los demás temas que tienen que ver con los decretos legislativos, ¿qué destacarías? Bueno, lo decía, proinversión Sí. y APPs, las APPs, la nueva reforma que se ha hecho en el sistema de asociaciones público-privadas deberían... ¿Van a ayudar? Sí. Deberían hacer más corto el tiempo. Se habían quedado bastante las APPs. El promedio está en 4 años, ahora se deberían reactivar con esto de proinversión y sacarse además en 2. El potencial de horas por impuesto también está bien quedado, ¿no? Horas por impuesto se ha subido el tope y se ha ampliado a los sectores en los que se puede usar, ¿no? Ahora creo que está en energía, se puede usar en pesca. Exacto. Entonces hay mucho potencial ahí. Entonces yo creo, lo grande en infraestructura son esas tres. APPs con proinversión, las horas por impuestos y lo de invierte.pe en vez del SNIP. El decreto legislativo de adelanto social, el llamado adelanto social, que tiene que ver mucho con proyectos mineros. Con el minerio. ¿Tiene potencial también de poder realmente destrabar? Porque cuando hablamos de adelanto social estamos hablando pues de casos como Las Bambas, Sí, ¿no? grandes. Donde ya el impacto pues de un proyecto minero no está encima de una comunidad, sino pues todos los demás que dicen y a mí que me toca. El adelanto social puede realmente ayudar. Sí, pero va a haber que definir eso que decías tú. ¿Qué cosas todos los demás? Ya, porque a veces Hay un proyecto de ley en el Congreso, me dicen. Se está discutiendo. Para definir, claro, porque ese ha sido uno de los problemas fundamentales cuando uno quiere pasar los beneficios. O sea, ¿quiénes son los que son el área de influencia? ¿No? Son los que están ahí nomás, son ese distrito, son esa comunidad, son los que vienen de la otra comunidad que dicen, mira, a mí también me toca porque el agua me llega. Entonces, ahí hay un reto grande que resolver, pero en términos generales, la idea del adelanto social suena razonable. Ahora, también hay que ver el financiamiento, ¿no? Porque uno empieza a operar, de ahí salen ingresos y con eso se pagan ¿Desde los beneficios cuándo para la población. antes de un proyecto es el adelanto social? ¿Quién lo paga? Claro. Ya, ¿eso va a salir de dónde? Ya. Para terminar, Diego, dos noticias que me parecen buenas, ¿no? El día de hoy. Bueno, 3 noticias en realidad. Las empresas que han crecido, ¿no? 1000 empresas que tienen más de 10% por encima de utilidades no está mala. Para las empresas que se quejan, No, que por se suelen supuesto. quejar, no está nada mal. Pero además, la economía creció en 3.61% en noviembre, por encima de lo esperado, y el 43% según esta encuesta de Pulso Perú nos dice que la reactivación y mayor inversión llegará desde julio. El anhelado aumento, incremento de la inversión privada, porque de eso estamos hablando, nuestra economía se basa sobre todo en inversión privada y el crecimiento de precios de materias como el cobre, ¿no? O sea, más o menos, lamentablemente, así de simple es la situación tal como estamos. ¿Qué nos dice este panorama con el que arrancamos el mes? O sea, lo más importante es entender que la clave está en reactivar la inversión privada. La inversión privada ya viene cayendo, no sé si son 12 trimestres consecutivos, hace no sé cuántos años que no pasaba algo así. Y para este año esperamos ya tener un cachito positivo. Ahora, y cuando hablamos de inversión privada, no estamos hablando solamente pues de APPs, no estamos hablando del gasoducto del sur, estamos hablando también de lo que hace el pequeño, el mediano y el microempresario. Y para eso sirven mucho estas expectativas económicas de si yo creo que la economía va a empezarse a reactivar, pues en julio me empiezo a preparar ahora Pero para empezar dime, a invertir. ¿no hay una suerte de contradicción el hecho que las 1000 empresas más grandes crezcan y la inversión privada siga estacionada? ¿Qué pasa? ¿No están invirtiendo a pesar de que están ganando más? A ver, ¿No están cumpliendo con lo que les toca? Estas cifras de ahora. Sí. La inversión privada todavía va a salir del trimestre, va a salir todavía en un tiempo. De repente se va reflejado. Ahora, también es verdad, respecto a lo que decías, las empresas, grandes empresas no están pues en el éter. O sea, las grandes empresas jalan también trabajo y jalan demanda de empresas chicas. Entonces, cuando las grandes empresas empiezan a mover el motor, también empiezan a mover las compras de las más pequeñas. Estaremos atentos entonces a las cifras de ese primer trimestre. Gracias Gracias por la Diego, invitación. por estar con nosotros. Vámonos a un corte, regresamos de inmediato.